Hoy, con motivo del COVID-19 y la general pandemia que ha afectado a todos los sectores económicos, tenemos claro que las reglas de juego han cambiado, tanto para nuestra esfera social como nuestras relaciones de consumo. En ese sentido, el derecho no es ajeno a esta realidad y debe readaptarse tan igual como nuestras formas sociales y económicas que normalmente desarrollamos en la sociedad. De ese modo, tenemos claramente que el Código de Protección y Defensa del Consumidor afronta una inevitable tarea ante lo que es el oleaje de las relaciones virtuales. Así, por ejemplo, debemos señalar que una primera reflexión, no sé si ya contamos con las filminas, Jason. Sí, correcto. Una primera reflexión es nuevas costumbres o adaptación a otras prácticas que normalmente veíamos. En la imagen podemos apreciar claramente los zapatos y una sala. Probablemente si nos remitimos al Medio Oriente, podemos hablar claramente del ejemplo de Japón, en donde los zapatos quedaban afuera. Una costumbre que hoy en día debemos practicar en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque esta práctica que se venía realizando desde hace muchos años atrás, desde una óptica comparada, se hace simplemente por dos razones: comodidad interna en la casa y también higiene. ¿Por qué? Porque, tal como la misma imagen lo refleja, llevamos virus, bacterias y otros. Y ahora, con especial motivo del COVID-19, tenemos claro que la prevención está desde el ingreso a nuestra casa. Siguiente, por favor. Hace unos meses atrás, específicamente los primeros días del mes de febrero, Semana Económica planteaba en su sección inmobiliaria que la propuesta crecerá principalmente para alquileres. No obstante ello, en este contexto en el que nos encontramos, hace pocos días redefinió la línea periodística y señaló que el sector inmobiliario se contraería hasta el 10% este año con motivo del COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? Definitivamente tenemos tres preguntas claves. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Y qué sucederá? Si analizamos la siguiente filmina, podremos dar cuenta de tres aspectos clave. Uno de ellos es la economía empresarial y familiar, desde tres puntos de vista también. A corto plazo, la intervención del Estado frente a la insolvencia empresarial va a ser importante. Deberán crearse nuevos procedimientos concursales más expeditivos y menos costosos. Asimismo, el oleaje de despidos conlleva a la necesidad de generar nuevas fuentes de trabajo. No obstante, aquellos que aún se mantienen en un centro de trabajo, por fortuna, tendrán que afrontar lo que particularmente nosotros llamamos el 1, 2, 3. Es decir, una persona ganará la mitad y trabajará hasta 3 veces más. ¿Por qué? Porque muchos somos testigos de que la reducción de trabajadores es un hecho ineludible. A mediano plazo, tendremos que la reinvención forzosa de la economía tendrá que hacerse de manera gradual y progresiva, a efectos de no soslayar en el crecimiento económico de nuestro país. La ralentización económica también es una consecuencia lógica frente a este nuevo hecho y estas nuevas circunstancias. Asimismo, a largo plazo, tendrán que generarse nuevas formas de invención empresarial. La canasta familiar es una consecuencia lógica de los despidos y la afectación que van a sufrir cada familia a nivel de su economía. Así pues, a corto plazo, se ha visto que los bienes primarios serán los primeros a los cuales accedan los consumidores, tanto en el abastecimiento de productos no perecibles y también en medicinas y otros que signifiquen prevención. Por otro lado, a mediano plazo tenemos que la prevención, la alimentación saludable y el deporte configurarán
una prioridad importante en cada canasta básica familiar, toda vez que se ha señalado que este virus demanda mayor higiene, mayor salud, una mejor alimentación y también una prevención deportiva. Asimismo, a largo plazo se verá ya la reactivación de sectores económicos terciarios, por ejemplo, bienes de lujo o de valor prescindible. Asimismo, en cuanto a los hábitos de compra, es claro que a corto y a mediano plazo, el e-commerce, el e-learning y las compras por delivery, así como el entretenimiento en casa, han ocupado un papel fundamental en nuestras relaciones de consumo. Así pues, por ejemplo, podemos citar quién hoy en día no está afrontando la cuarentena con, de repente, algún juego en línea, alguna serie en Netflix o cualquier otro programa premium de entretenimiento como HBO, Fox, entre otros, ¿no? Por su parte, a largo plazo tenemos que se mantendrá la figura del comercio electrónico, el delivery, el entretenimiento que ya hemos señalado, pero también se habla de un nuevo retail. Hace poco tiempo veíamos que el sector retail producía solamente el 20% del PBI nacional. Es decir, una cifra increíble para el manejo de la economía nacional, que hoy en día se ha detenido en todos los estratos de nuestra sociedad y nuestro orden económico. Así pues, deberemos ver qué retos y desafíos nos propone esta enfermedad. Siguiente, por favor. Nuevos conceptos o replanteando paradigmas. El comercio electrónico no existe desde este momento, existe desde hace muchos años y daremos cuenta que el comercio electrónico propone retos muy interesantes, no solamente para la economía nacional e internacional, sino también para el derecho a la protección y defensa del consumidor. Siguiente. Mencionaremos algunos sucesos importantes para dar cuenta de qué es lo que ha sucedido en el marco del comercio electrónico. Así pues, en la siguiente filmina podremos apreciar una línea de tiempo con el top 5 de los sucesos más importantes en cuanto al comercio electrónico. ¿Sabían ustedes que Jane Snowball, una anciana de 72 años, en el año 1994 fue la primera e-shopper del mercado? ¿Qué fue lo que compró? Una pizza. Así es. Ella fue la primera consumidora en línea de un producto a través de una plataforma digital, adquiriendo nada más y nada menos que una pizza. Ahora, ¿por qué marca un hito fundamental? Porque quebró todo paradigma, incluso para gente joven que desconfiaba de este mecanismo. En el año 2003 nace iTunes Store, que prácticamente es una aplicación en la cual, pues, casi todos utilizamos o estamos familiarizados con ella. En el 2005 aparece por primera vez el Cyber Monday, que en buena cuenta propugna una solución económica a través de las compras por Internet, a través de precios de oferta que normalmente no se ubican en el mercado físico ni tampoco virtual. En el año 2012, el comercio electrónico alza un récord increíble de hasta $1 trillón a través de plataformas de e-commerce. Vamos viendo entonces que la relevancia del comercio electrónico es tan grande, no solamente en parámetros de historia, sino también de economía. En el año 2013, es decir, al año siguiente, Alibaba alzó 4.000 millones de euros solamente con el Cyber Monday. Es decir, en una sola fecha llegó a elevar una cantidad increíble solo a través de canales de comercio electrónico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las ventajas del e-commerce? Más allá de las inmensas ganancias que nos puede producir y que hoy en día es el camino necesario para evitar el contacto social, tenemos que el comercio electrónico muestra múltiples ventajas, entre ellas los menores costos operativos y de transacción. Por ejemplo, se requieren menos personas en lugares físicos o tiendas que para un e-commerce.
muchas veces tenemos un chatbox que puede atender nuestro pedido y finalmente ya cuando hay dudas que no pueden ser resueltas de manera automática por logaritmos, tranquilamente puede haber un asistente o un call center que nos puede precisar con mayor detenimiento los alcances de nuestra compra. Asimismo, de transacción, por ejemplo, ustedes mismos, desde donde se encuentren, pueden no solamente, como en este caso, tranquilamente escuchar una charla, también comprar un producto o solicitar algo a futuro, sin la necesidad de desplazarse físicamente. Es más, por poner un caso más coloquial, ustedes pueden hacer sus compras, dependiendo si sus proveedores de confianza y tienen el servicio de delivery, tranquilamente las compras de la semana, sea en bodegas, sea en establecimientos comerciales o supermercados, entre otros. La lealtad con los consumidores. Es claro y conocido que las redes sociales son un gran aliado, pero también son un eterno enemigo, porque la marca que nos dejan como trascendencia por una crítica positiva o negativa trasciende en el tiempo y en el espacio, y cada vez que busquemos esta marca en Google podrá ser encontrada con la reputación de nuestros clientes. Así que a cuidarlos. Fácil accesibilidad, permanente y móvil. Nosotros podemos acceder a una compra o a un establecimiento comercial 24/7, los 365 días del año y en cualquier momento, a través de una computadora o un celular. Es decir, cada día estamos más familiarizados con la tecnología y con ello podemos acceder a distintos productos o servicios. Fácil búsqueda de productos específicos. Claro está, hoy en día los catálogos de Internet cuentan con una clasificación. Por ejemplo, en caso de ropa, tallas, colores, modelos, marcas, entre otros. Lo mismo que en productos. Por ejemplo, pensemos nuevamente en el caso de Jane Snowball, ¿no? Para comprar una pizza, ¿cuántas variedades de pizza hay? ¿Cuántos tamaños de pizza hay? ¿No? Si queremos algún condimento, alguna preparación especial, algún tipo de mazapán, por ejemplo, por citar este caso gastronómico, podemos hacerlo y podemos adaptarlo. O sea, no necesitamos ir o incluso llamar por teléfono para poder adecuar el pedido a nuestras exigencias. Finalmente, mayor seguridad en las transacciones. Muchos desconfían de utilizar tarjetas de débito o de crédito. No obstante, tenemos claro que las transacciones por comercio electrónico son mucho más seguras. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de que no solamente nos piden datos físicos, sino también de la tarjeta, sino también datos personales, que obviamente no deberán ser divulgados por quien administre esta tarjeta de crédito o de débito. En consecuencia, las transacciones se vuelven mucho más seguras. Siguiente. El comercio electrónico tiene hasta 5 puntos claves de clasificación. Hoy en día se reinventan y se generan muchos más. Entre ellos tenemos el negocio a cliente o el business to client, que es uno de los principales puntos que nos envuelve en esta reunión. También tenemos otras formas de negocio, como el negocio a negocio, el negocio empleado, el consumidor a consumidor y el de gobierno a consumidor. En este último caso, vamos a hacer énfasis porque creemos que el Estado debe planificar mejor las formas de cómo llegar, y ya lo ha hecho a través de pagalo.pe, que es una plataforma a través de la cual, conectada con el Banco de la Nación, podemos comprar aranceles, podemos solicitar un trámite especial, entre otros, para posteriormente simplemente recogerlo o evitarnos el tedioso camino de ir a un banco específico del Estado y de esa manera, pues, reducir tiempo, esfuerzo y dinero. No obstante ello, como podemos ver al costado, tenemos que los principios del comercio electrónico son fundamentales, sea para cualquiera de estos tipos de los ya mencionados o cualquier otro que surja en el camino. Así pues, la buena fe contractual
es algo que debe predominar no solamente en las negociaciones físicas, sino también virtuales con nuestros consumidores. Como hemos señalado, la reputación es también muy importante y va a saltar aquí de qué manera actúa cada empresario de cara a los consumidores y al mercado en general. La información relevante es importante porque nos va a permitir tomar una decisión adecuada de consumo acorde a nuestras expectativas. La libertad de forma y libertad contractual son preceptos que han señalado el Tribunal Constitucional no solamente frente a las relaciones virtuales, sino también presenciales. Es decir, tenemos la libertad de poder elegir con quién contratamos y qué contratamos, bajo qué modalidades y bajo condiciones normales de contratación en el marco de toda relación de consumo. La siguiente filmina nos lleva ya más cerca a el tema que nos envuelve. ¿Existe un derecho a la protección del consumidor digital? Esta es una pregunta muy importante que debemos resolver. La siguiente filmina nos habla del ámbito de aplicación del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Debemos recordar que nuestro código data del año 2010 y creo que acertadamente no ha hecho una distinción de las transacciones presenciales ni de las virtuales, siendo que solamente su ámbito se ha ceñido a señalar, propiamente dicho, lo que es el ámbito de aplicación subjetivo, que en buena cuenta protege a consumidores, es decir, el destinatario final de un producto o servicio, o quien lo utilice o disfrute, y frente a los proveedores, que son personas naturales o jurídicas que comercializan productos o servicios de manera habitual o tienen ánimo de permanencia en el mercado. No obstante, el dilema entraría a tallar en el ámbito de aplicación espacial. Siguiente filmina, por favor. Podremos ver que hay tres escenarios. El primero, donde la celebración del contrato se da en un territorio nacional y los efectos se dan en el mismo territorio. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a la bodega, vamos al mercado, vamos a cualquier establecimiento comercial. Hasta ahí no hay ningún problema. La celebración en el territorio extranjero y sus efectos tienen en el territorio nacional. Por ejemplo, adquirimos una compra a través del comercio electrónico de Japón, por poner un caso, y los efectos del producto deberán llegar acá. La pregunta es, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Aquí ya surge una primera duda que en breve vamos a atender. Otra es el territorio nacional y los efectos se producen en el territorio extranjero. Por ejemplo, cuando viajamos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, no sé, adquiero un pasaje a Brasil y el problema de consumo lo tengo ya? Y compré una bolsa de viaje, un hotel 5 estrellas y terminé en un hotel de 1 estrella. O, por ejemplo, iba a llegar a la ciudad de Sao Paulo y me mandan a Río de Janeiro. Por ejemplo, me dijeron 5 días y al final solamente tengo 4 o 3. Todos estos problemas tenemos que tener claro que sí tenemos derecho como consumidores. No obstante, el problema data en con quién contratamos. Hemos señalado que la buena fe es importante frente a las relaciones de consumo. No obstante, debemos tener claro que ante este tipo de disonancias es importante saber e identificar plenamente con quién contratamos, si nos garantiza protocolos adecuados de seguridad al momento de nuestras compras, como por ejemplo, si tiene un establecimiento o sucursal en el Perú, para poder iniciar acciones legales. 2, si entramos a un vínculo o hipervínculo seguro a través de otras recomendaciones que nos anticipamos a señalar, es si cuentan con un canal de atención o call center o ayuda virtual. Asimismo, otra apreciación es saber si cuentan con mecanismos de seguridad al momento de pagar con tarjetas de crédito. No en cualquier lugar podemos incorporar nuestros datos tan personales y tan sensibles. Ojo, asimismo, debemos cuidar mucho también, a propósito de estas recomendaciones, no caer en las clásicas estafas que a veces vemos en los correos electrónicos.
recomendamos ver muy bien el dominio del correo, que a veces cambia por una letra, una palabra o el nombre propiamente dicho. Por ejemplo, muchas veces le cambian soporte, por ejemplo, le ponen soporte urgente @bancox.com.pe, pero en realidad no era Banco X, sino era de frente @x.com.pe. Ese tipo de observaciones tenemos que tenerlas muy en cuenta y aparte saber que frente a cualquier duda de fraude o suplantación de la entidad original del banco, debemos contactarlos directamente para saber si nos han emitido ese comunicado. Y por último, si requieren alguna información personal, nosotros debemos comunicarnos, no esperar que ellos manejen nuestra información, porque como siempre hemos visto en varias recomendaciones, es nunca reveles tu información personal y sensible, porque no te la van a solicitar. La siguiente información, la siguiente filmina nos habla del deber de información. La información, como hemos señalado, es un papel preponderante en toda relación de consumo. Nos permite identificar qué, cuándo, cómo y por qué vamos a adquirir un determinado bien. ¿Y por qué digo el por qué? Recordemos que la finalidad de la información relevante es informar, propiamente dicho, al consumidor de lo que espera recibir y lo que va a recibir. Esto desencadena lo que más adelante vamos a hablar como el deber de idoneidad. No obstante, la finalidad por la cual hemos adquirido algo es para saber qué es lo que queremos y cómo lo vamos a usar. Es decir, la información está presente en todo momento de las transacciones de consumo, sea antes, durante y después. Antes, por ejemplo, como bien hemos señalado, si lo que queremos que es A, condiga con A, y no que sea más de A o menos de A o B. Asimismo, el uso del producto. ¿Cómo se usa? No es que simplemente compro el producto y no sé cómo usarlo. Es importante saber de qué manera puedo armarlo, no sé, complementarlo con otro, porque bienes complementarios, qué restricciones tiene el producto o el servicio, ¿no? Por ejemplo, un despacho. Ok, tiene solamente ciertas zonas de Lima, por poner un caso, pero no a otras partes donde quisiera que llegue. Por poner un caso, solamente está el distrito A, B y C, pero yo vivo en el distrito X. ¿Me aplicará? No me aplicará, salvo que en algunos términos y condiciones diga, se aplicará un recargo adicional. Ok, me queda clarísimo. Entonces, ya sé cómo usar este servicio que propiamente me va a brindar el proveedor. Por último, la información también aparece en una etapa postcontractual o de garantía postventa. Muchos productos en el mercado ofrecen garantías por tiempos determinados. 7 días, 2 años, 1 año, 100.000 kilómetros, entre otros. Y entre los productos más especiales, por ejemplo, colchones, muchas marcas nos ofrecen 10 o hasta 20 años de garantía. Entonces, ¿qué debemos saber frente a ello? ¿Cuál es el número de contacto? ¿Cuál es el correo de soporte? ¿O qué otro mecanismo tengo yo para poder contactarme con este proveedor? Entonces, el deber de información no está exento en las relaciones de consumo virtual y es importante tener en cuenta que el deber de información va a estar presente en todas las etapas de consumo. Informarnos será importante para tomar una decisión adecuada y acertada de consumo. Siguiente, por favor. El deber de idoneidad. El deber de idoneidad es la aptitud del bien para atender a la correspondencia entre lo que nos ofrece el proveedor y lo que efectivamente recibe el consumidor. Así pues, se puede ver reflejado en calidad, precio, características y otras circunstancias que propiamente residen sobre la prestación. Por ejemplo, modo, forma, canal, presencial o virtual, por poner un caso, de la prestación del servicio, duración, entre otros. Ahora, frente al tema de la calidad, debemos señalar un tema muy importante. El Indecopi no garantiza la calidad.
Ahora, puede ser un contrasentido. ¿Quién garantiza entonces la calidad? El INACAL garantiza las normas técnicas del mercado sobre productos y servicios específicos, lo cual constituyen garantías legales y obligatorias que el proveedor debe cumplir. Eso, en buena cuenta, es lo que nosotros consideramos a nivel de la doctrina la calidad legal, o en buena cuenta, la garantía legal que obliga al proveedor a someter la producción, comercialización o fabricación del producto o la ejecución del servicio. Por otro lado, la calidad contractual, por ejemplo, resistente a golpes, por ejemplo, maleable, por ejemplo, resistente al agua. Muchos, por ejemplo, relojes resisten al agua, pero hasta cierta cantidad de metros bajo el agua. 100 metros, 30 metros, 10 metros. Quiere decir que el proveedor garantiza y se obliga a responder, por ejemplo, si este reloj resiste 10 metros bajo el agua, si yo imprudentemente lo sumerjo a 11, 12, 13 o 30 metros, no voy a esperar que obviamente funcione. Pero si estoy a 9 metros o a 8 metros, debería funcionar después de haberse sumergido. En consecuencia, si se quebranta mi expectativa o esta garantía explícita, al igual que los términos y condiciones, la información que se propone en las etiquetas o en las boletas de venta o cualquier otro comprobante de pago, esto obliga al proveedor a cumplir lo que ofreció. Así pues, por ejemplo, muchas compras de comercio electrónico se realizan en razón a la confianza. Así, debemos tener en cuenta que lo que recibimos debe ser correspondiente a lo que nos ofrecieron o la expectativa que nos generaron como consumidores. Aquí aterriza el tema de la expectativa razonable. La expectativa razonable quiere decir que el proveedor no va a satisfacer cualquier expectativa subjetiva que pueda tener el consumidor, sino aquellas a las cuales se encuentra obligado en razón a las garantías, que son de tres tipos: las legales, normas técnicas, como ya lo hemos señalado; las explícitas, que en buena cuenta son los términos y condiciones o las ofertas propias del proveedor; y también los usos y costumbres del mercado, que son las garantías implícitas. Por ejemplo, yo no voy a esperar que, vamos a suponer, me compro un reloj o una camisa para poder alimentarme. Obviamente, nadie compra una ropa para poder comerla. Entonces, yo no puedo decir, no cubrió mi expectativa de alimentarme. Obviamente, los bienes tienen que ser utilizados a través de la finalidad por la cual fueron creados, o fabricados o comercializados en el mercado, ¿correcto? Entonces, tenemos estos puntos claves. La idoneidad va a tocar un punto más adelante que vamos a abordar con motivo de las relaciones de consumo que actualmente se vienen realizando. Y vamos a citar algunos ejemplos adicionales. La siguiente, por favor, nos habla de la validación de los medios de pago. Cuando ingresamos nuestros datos a una página cualquiera, la pregunta es, ¿qué pasa si no sé, manejan indebidamente mi información de mi tarjeta de crédito? Un consumo de 10 termina siendo de 1000, o un consumo de 1 lo terminan elevando a 50. Obviamente hay una defraudación de sus expectativas económicas, o después se consumen o se realizan consumos fraudulentos. En esa situación, nosotros tenemos derecho, pero ¿frente a quién? ¿A la página del proveedor al cual entramos? Por poner un caso, www.pepito.com. No. ¿Por qué? Porque el giro de pepito.com no es el giro del servicio bancario financiero o de intermediación financiera a través de las tarjetas de crédito o de débito, sino que quien será responsable de validar esta información será el proveedor de la tarjeta de plástico, de crédito o de débito, porque son ellos quienes autentican los datos del consumidor y validan la compra y posteriormente efectúan el pago al comercio electrónico. En ese sentido, debemos delimitar claramente de quién es la responsabilidad frente al comercio electrónico. Tendremos en cuenta entonces que el banco emisor de la tarjeta será responsable por los consumos que se realicen con la tarjeta de crédito.
Ahora, un tema importante que preciso señalar, ya que hablamos de tarjetas, es el uso habitual o patrón común de consumo. Por ejemplo, muchos fraudes se han dado por Internet. Así, por ejemplo, eh, sucede, un consumidor que habitualmente tiene una línea de crédito, no sé, de 20.000, por poner un caso, pero solo hace uso efectivo de 100 soles mensuales, 200 o como máximo 300, que de la noche a la mañana le aparezca un consumo de 18.000 soles, obviamente el área de prevención de cada banco deberá alertar al consumidor que se quiere realizar una operación inusual. ¿A efectos de qué? De poder prevenir cualquier situación. Esto no es un favor de las entidades bancarias, es una obligación legal que los somete a poder prevenir los fraudes que se realicen. ¿Correcto? Pasamos a un siguiente punto, que es la prohibición a la discriminación. La prohibición a la discriminación o el trato diferenciado ilícito es una prerrogativa de los consumidores frente a toda relación de consumo, presencial o virtual. ¿Cómo se puede dar la discriminación virtual? Puede ser manifiesta. Por ejemplo, prohibido o no comercializo con hombres, no comercializo con personas transexuales, no comercializo con personas menores de 18 años. Ojo con esto. Este último punto, si bien es cierto, podría ser discriminatorio, debemos tener en cuenta que es una discriminación positiva o de trato diferenciado lícito. ¿Por qué? Porque obviamente un menor de edad no maneja una tarjeta de crédito o de débito. En consecuencia, deberá ser el padre quien realice la operación de consumo. Pero en los dos primeros supuestos, obviamente hay una discriminación manifiesta. Recordemos que la discriminación se ejecuta propiamente cuando hay un trato vejatorio o restrictivo o limitativo por condiciones de sexo, orientación sexual, creencia política, credo o cualquier otra condición que nos someta a un grupo determinado o incluso una característica propia de la realidad cotidiana, como por ejemplo el nivel socioeconómico. Sabemos que hoy en día existen no solamente ya los sectores A, B y C, sino también sectores emergentes. El B más, el B menos y el B normal. El C más, el C normal y el C menos. O también el D y el E, que son sectores emergentes en la sociedad. Así pues, un ejemplo de la discriminación lo tendríamos claramente en la prohibición de acceso a las plataformas virtuales en los servicios educativos por falta de pago. Esto se encuentra prohibido. ¿Por qué? Si bien es cierto, el Indecopi no ha tenido un pronunciamiento al respecto, debemos tener en cuenta que en el marco de los servicios educativos, los consumidores no pueden ser prohibidos de la educación si es que no se encuentran al día de sus pagos, de pensiones o de cualquier otro servicio válido de cobro autorizado por concepto de pensión, matrícula o cuota de ingreso. Lo que sí pueden hacer las instituciones educativas es no emitir el certificado correspondiente de estudios, pero en ningún momento se les faculta a suspender el servicio a uno o más consumidores, ni tampoco permitirles la educación adecuada. Sí pueden retener la documentación o certificaciones, pero no restringir el servicio educativo. Un siguiente punto que encontramos en la siguiente filmina es los términos y condiciones que encontramos en las páginas web. Muchas veces cuando ingresamos a un sitio web, encontramos que ya luego de validación del proceso de compra, términos y condiciones, hacer clic en el checkbox. Si no te sometes a esos términos y condiciones, en buena cuenta, no va a procesar tu compra. Pero ¿hemos leído esas cláusulas? Probablemente algunas veces de curiosos hemos descargado todo en un Word y hemos visto que son alrededor de 10, 20 o hasta 30 páginas, como en algunas ocasiones me ha tocado ver. No obstante, creo que la gran mayoría de consumidores promedio no los leen. ¿Es importante leerlo? Sí. ¿Para qué? Para no generar una mala educación de consumo en el mercado.
porque luego no nos podemos quejar, por ejemplo, si en los términos y condiciones decía que el despacho en promedio es de 10 días, pero puede retrasarse el doble o el triple de tiempo por cualquier circunstancia sobreviniente. Por ejemplo, el COVID. Ello no es una cláusula que perjudica al consumidor, sino que prevé claramente cualquier escenario que podría demorar la ejecución. No obstante, si encontramos una cláusula que señala, por ejemplo, que no soy responsable por la idoneidad del bien o que el producto nunca llegue y yo estoy ofreciendo ese servicio, obviamente voy a ser responsable por la falta de idoneidad, pese a que se ha señalado que me libero de responsabilidad. El consumidor es responsable de arriesgarse por la compra virtual. Ante ese escenario, sí existe un derecho del consumidor. Por un lado, por el tema de idoneidad, y por otro, la aplicación de una cláusula abusiva e ineficacia absoluta. ¿Por qué? Porque se pretende librar de responsabilidad en el marco de la transacción de consumo. Así, vemos que los consumidores hasta este momento tienen los mismos derechos y prerrogativas que en el marco de una contratación presencial. Solamente estamos citando algunos ejemplos. La siguiente filmina, por favor. La siguiente filmina nos habla de las medidas correctivas. ¿Y qué son las medidas correctivas? Las medidas correctivas son disposiciones de la autoridad, es decir, el INDECOPI, que tienen como propósito, uno, en cuanto a las medidas correctivas reparadoras, es retrotraer los efectos del daño al estado anterior, es decir, antes de que se produzca la eventualidad dañosa. Mientras que las medidas correctivas complementarias tienen como propósito desincentivar que la conducta vuelva a ser cometida en el futuro. Por ejemplo, comiso de bienes, cierre de locales, temporal o permanentemente, entre otros, que la autoridad puede dictar para que no se vuelva a repetir en el mercado. Ahora, ¿qué medidas correctivas complementarias tenemos frente a, reparadoras frente a los comercios electrónicos? Las mismas que tenemos ante un establecimiento presencial. Por ejemplo, cambio de producto, cambio por uno de identidad similar o características parecidas, si es que ya no hubiese y aún sigue siendo de interés del consumidor, ejecución de la prestación no realizada, devolución de la costa de prestación pagada, entre otros. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las medidas correctivas son dictadas siempre que exista responsabilidad de parte del proveedor. Si no hay responsabilidad del proveedor, este no podrá ser obligado a las mismas. Por ejemplo, en el caso de cancelaciones de vuelos, de eventos, de cualquier otra situación que se realizaría a futuro, debemos tener en cuenta que existe un eximiente de responsabilidad por fuerza mayor, generado por el COVID-19 y el estado de confinamiento obligatorio. Por citar un ejemplo, si se canceló nuestro vuelo previsto para el mes de abril, ¿no? Por ejemplo, el 10 de abril, ¿tengo derecho a que se ejecute más adelante? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en buena cuenta debemos saber que la obligación se hubiera podido realizar si es que no hubiese sucedido este hecho, que cumple con 3 condiciones: ser una causa objetiva, justificada y no previsible. En ese sentido, el proveedor se exime de responsabilidad. No obstante, el mismo escenario no concurre, por ejemplo, con un despacho. ¿Qué pasaba si nosotros queríamos adquirir un televisor, una computadora o cualquier otro producto que hubiera llegado antes del estado de confinamiento obligatorio? Por ejemplo, sabemos que el estado de confinamiento fue dictado el 15 de marzo y habíamos hecho la compra de un televisor que llegaría el 20 de marzo. No obstante, no va a poder llegar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? La respuesta es esperar. ¿Por qué? Porque obviamente aquí, si bien es cierto, hay un eximente en el cumplimiento de la oportunidad de la entrega, no significa que el consumidor ya no tenga derecho a que posteriormente se le haga entrega del bien. Lo mismo que no sucede con el primer caso,
que es la ejecución de un servicio que se vio imposibilitado a realizar. Ahora bien, en un siguiente punto, tenemos la justicia de consumo. ¿Qué mecanismos tenemos como consumidores? El servicio de atención al ciudadano, el libro de reclamaciones, el arbitraje de consumo y la denuncia administrativa. Además de métodos de autocomposición como es la transacción, la conciliación extrajudicial, entre otros, que son los mismos que abarcan en un mecanismo presencial. Sin embargo, en los últimos meses se ha creado el Concilia Fácil, que es un mecanismo gratuito, sencillo, directo y virtual que tiene como finalidad acercar a la distancia a los consumidores y proveedores en el marco de un conflicto de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Así como en este momento nosotros interactuamos a través de un oyente y un escucha, de igual manera habrá un mediador o conciliador que busque la solución entre las partes en un mecanismo virtual, sea celular, laptop o cualquier otro mecanismo digital que permita esta comunicación. De esa manera, pues, las partes se podrán acercar a la justicia de consumo sin ir presencialmente al INDECOP. Felicitamos esta medida, pero como podremos ver en la siguiente filmina, Indecopi hace días sacó un comunicado señalando que garantizaba la prestación de servicios y la prórroga de la suspensión de los plazos con motivo del COVID. Sin embargo, ¿cuán cierto es esto? Los servicios limitados que cuenta a través de la plataforma de Gaceta Electrónica, para publicación de marcas, también para el tema de patentes o los buscadores de patentes, mesa de partes virtual, de todas maneras no, no encaminan por completo la digitalización. Si el día que se levante el confinamiento vemos la inmensa carga que va a tener el Indecopi, vamos a dar cuenta que lo que algún momento fue la desjudicialización de los problemas que pasaron a dar creación en los años 90 a la sede administrativa, vamos a poder advertir que se repite el mismo ciclo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y si digitalizamos, ¿por qué no hacer el procedimiento de las denuncias a través de una audiencia virtual? ¿Por qué no encaminar las denuncias, los descargos o una posible conciliación entre las partes o incluso en la medida de lo posible la actuación de medios probatorios de manera virtual? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un problema con algo que adquirí? Por ejemplo, un lapicero, por poner un ejemplo sencillo y cotidiano, o una computadora o un televisor. Claramente, puedo hacer esta interacción con la autoridad de consumo a través de mecanismos tal cual, virtuales o digitales, como se realizó la compra, sin la necesidad de soportar la gran carga que tiene ahorita el Indecopi y procedimientos que muchas veces son burocráticos, como por ejemplo el arbitraje de consumo, que en su segunda versión creo yo que no va a funcionar porque tiene grandes dotes de burocracia que persigue desde el error anterior. Entonces, creemos que debemos optar por más digitalización, no solamente como consumidores, sino también como autoridad. ¿Por qué? Porque en buena cuenta, la autoridad se encuentra recargada y recordemos que justicia que tarda no es justicia. Así pues, hay muchos casos que vienen de hace años atrás y los beneficios finalmente no se van a poder ver en el tiempo. Por ejemplo, recuerdo muy cerca y muy personalmente un caso que data del año 2017 y hasta la fecha no es resuelto en primera instancia. Trata de un vehículo. Como sabemos, muchos consumidores tienen el vehículo y luego lo transfieren, pero con el tiempo va perdiendo su valor. No digo que este sea el caso, probablemente sea un carro para toda la vida. Bienvenido sea. No obstante, hay personas que en mercados más sensibles como el de seguros, porque ya no ve temas médicos en Indecopi, sino su salud, requieren pues una atención inmediata y urgente, que muchas veces no es canalizada en su oportunidad. Otro tema que nos concierne a preguntar es,
¿Nos encontramos realmente preparados? Como podemos ver en la siguiente filmina, en los últimos días, en las últimas semanas en realidad, una asociación de consumidores, específicamente ASPEC, recordó a la sociedad que los servicios educativos a través de plataformas virtuales no son igual de efectivos o de idóneos que las prestaciones presenciales. Aquí hay que detenernos y reflexionar un poco más. Si estamos generando una falsa expectativa o una regresión al sistema. Ambos, creería, desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Recordemos que existen garantías legales, como lo hemos señalado, y son dictadas por el Ministerio de Educación. Y claramente se ha señalado a través de la Ley General de Educación que la prestación de servicios educativos puede realizarse a través de manera presencial o también de manera no presencial o virtual, según las circunstancias que se den. Y para ello coordinar a través de la SUGEL los lineamientos adecuados para la prestación de los servicios. Salieron diversas resoluciones viceministeriales que también hablan del plan de recuperación de los alumnos. Y además que las cuotas de pensión no deberán ser dejadas de cumplir y honradas. Creo que esta medida propuesta por una asociación de consumidores no educa correctamente a la sociedad. Se genera un derecho expectaticio donde realmente no lo hay. No significa que cumpliendo con la cuota integral de la pensión no se vaya a recuperar posteriormente las horas de clase. Y es más, no es que sea cualquier tipo de recuperación, sino que deberá ser aprobado por la SUGEL. Es decir, la calidad y la idoneidad deberán ser supervisadas por la autoridad de consumo. Así pues, deberemos tener en cuenta que Indecopi tiene competencias divididas con Minedu. Minedu supervisa la calidad educativa y la idoneidad en los métodos de enseñanza y las calificaciones, mientras que Indecopi verificará, por ejemplo, que no se cobren pensiones adicionales o cuotas adicionales, que no se prohíba o restrinja la educación a los alumnos por no encontrarse el día en sus pagos, o cualquier otro mecanismo que tenga correspondencia y no sea de competencia del Minedu. Así pues, debemos tener en cuenta que la protección al consumidor no debe significar los grandes prejuicios que a la fecha viene ocasionando. Con medidas como la suspensión de todo el año escolar, no nos damos cuenta que generamos un daño colateral increíble a agentes que forman parte del círculo económico. Por ejemplo, los docentes. Por citar un caso, en el último domingo se habló en un programa de televisión y de prensa, Cuarto Poder específicamente, que solamente en la ciudad de Arequipa habían hasta 4.500 docentes despedidos, quienes obviamente tienen a su cargo la responsabilidad de su familia y obviamente también tienen hijos, probablemente educandos, entre otros. Y cualquiera que sea su prioridad, no debemos dejar en cuenta que forman parte del círculo económico, un círculo al cual formamos todos como personas y como sociedad, como trabajadores independientes o dependientes. Así pues, no debemos generar una expectativa donde no la hay, porque en este sentido, la protección al consumidor está claramente delimitada por las garantías legales que dicta el Minedu. Pedir la reducción de la prestación a pagar genera el mismo impacto. A menor presupuesto, menor personal que van a requerir. Y justamente como señalábamos en el prefacio inicial, obviamente la desprotección del consumidor no es a lo que apuntamos, sino a la expectativa que debe obedecer en razón a las prerrogativas de las normas. En ese sentido, debemos tener en cuenta que la protección al consumidor no significa tampoco el intervencionismo o la intromisión o la revelación de, por ejemplo, la estructura de costos.
Eso es algo que a través de la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, cada proveedor de servicios educativos configura por sí mismo. ¿En razón a qué? A la oferta y a la demanda. Entonces, claramente, ¿qué tendríamos que obedecer ese tipo de mandatos? Si la prestación no va a ser la misma, como señaló hace poco en las últimas normas el Ministerio de Educación, debemos adecuarnos al compromiso transversal de toda la sociedad. El Estado, Minedu, Indecopi, los padres de familia y los educandos en pro de la educación. Otro punto muy interesante en la siguiente filmina, podemos apreciar que Semana Económica nos llamó mucho la atención el título, en realidad, Servicios Funerarios ante COVID. Alta demanda por cremaciones, nuevos servicios y ventas digitales. Como conversaba justamente con uno de los organizadores de este evento, es cómo en realidad se pueden hacer servicios funerarios a través de Internet o de e-commerce. En definitiva, creemos que es un reto muy importante. Digamos que las peticiones, las compras y las validaciones de estas operaciones representan un reto importante y la reestructuración de los negocios. Justamente, un siguiente ejemplo que se encuentra en la filmina que nos acompaña es adaptarse o morir. Pastelería San Antonio sorprende con su cambio de rubro para sobrevivir a la crisis del coronavirus. La clásica y antigua panadería San Antonio, que probablemente muchos de nosotros conocemos, donde, bueno, obviamente se servía desayunos, almuerzos y cenas, ensaladas, postres y una gran variedad de cosas, se ha vuelto un mini market prácticamente. Ha readaptado su giro de negocio a estas circunstancias. Y no me sorprendería que más adelante, si es que ya no lo está haciendo, tenga una plataforma de e-commerce. Podemos encontrar gaseosas, cremas, panes, enlatados, atunes y cualquier otra situación que nos podremos imaginar como cualquier otra bodega. Es decir, claramente el titular de Perú 21 nos refleja que el reto está planteado. Así pues, la crisis, según Einstein, era basada en dos principios. Hacer lo mismo no nos lleva a nada. Sin embargo, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. El reto está planteado y sin ir muy lejos, un último ejemplo lo encontré hace unos días. Manejando bicicleta para hacer algunas compras, vi que, como se puede ver en esta imagen, un simpático personaje vestido tal cual, con esas mismas características, estaba dando el servicio ya no de limpieza de los vehículos con los clásicos trapos, sino desinfectando las manijas, parabrisas y algunas otras zonas de contacto a cambio de unas monedas. Muy interesante forma de reinventar la propuesta habitual de servicios, pero el reto está en nosotros. Asimismo, una última reflexión es que el e-commerce no es un enemigo de los consumidores. Al contrario, las prerrogativas se extienden bajo los mismos términos que el Código de Protección y Defensa del Consumidor alumbra. ¿Habrán retos importantes que modificar a futuro? Probablemente sí, pero por ahora creemos que el código ha sido vanguardista en su estructura y reconocimiento de derechos. No obstante, si algo no se encuentra previsto o nuevas figuras de fraude a los consumidores pudieran aparecer, recordemos que la norma ha señalado entre sus principios que deberá protegerse a los consumidores y usuarios en el marco de toda relación de consumo, realizando la especial tutela al consumidor a través del deber especial de protección y cualquier interpretación que favorezca a los consumidores en el mercado.